Queríamos empezar preguntándote, Pablo en particular, o que nos cuentes, eh, cómo surge la idea de la figura, de tratar la figura de Palito, contar su trayectoria, su historia. Ustedes en la bajada del libro ponen que es una historia política cantada por el rey, ¿no? Así que bueno, para Correcto. empezar un poco, cómo surge esta Eso, idea, este ya, proyecto. eso empezó, lo de la historia política fue casi, te diría, de la primera conversación. La idea de que el tipo nos permitía hablar de los últimos 60 años de historia política y cultural argentina. Uno diría, aunque sea por mera cronología, sus primeras grabaciones en RCA Víctor son de finales del 61, con lo cual la cuenta da perfecta. No en vano, él también está haciendo su gira de despedida de 60 años de carrera, ¿no? Ahora, la idea empezó de la siguiente manera, ya hace unos años, y era que con Abel nos leíamos, pero no nos conocíamos. Intercambiamos a través de las redes, etcétera. Entonces un día dijimos, va, hicimos una cita, no una cita ciega, digamos, ¿no? Pero bueno, a ver, bajemos a la realidad. Bueno, el asunto es que había tratado de tirar alguna punta sobre Palito, y en la conversación con Abel, cuando me dice, ¿y luego para dónde va? Le digo, mira, me interesa mucho Palito. La respuesta fue, hagámoslo juntos. Yo tengo bastante acumulado, dice, hagámoslo juntos. Mientras tanto, ambos estábamos en los proyectos particulares. Y proyectos que los dos los terminamos a abril, mayo del 2020. Entonces ahí se nos cayó, o sea, estábamos sin nada para hacer y una pandemia. Era perfecto. Ahí dijimos, retomemos el proyecto, y entonces pasamos el resto del 2020 acumulando material. A fines del 2020 empezamos a hacer reuniones, pudimos vernos, volver a vernos y a charlar y a tomar muchas notas, entrevistar a alguna gente. Esto lo hicimos en los 2 primeros meses del 2021. Conseguimos un acceso, la Biblioteca Nacional estuvo abierta durante un mes y pudimos entrar a la Biblioteca Nacional justo en ese momento. Hubo bibliotecas que no abrieron nunca, la del Museo del Cine, por ejemplo, hubiera sido necesaria y no lo pudimos hacer. Pero bueno, ese periodo fue el periodo de cerrar la investigación. Y ahí, y con esto termino la respuesta contando lo central de la respuesta. Y es que cuando empezamos a pelotear, ¿no? Y a decir, y a encontrar las ideas, y a lo que nos surgía del análisis del material, cada tanto nos reíamos y decíamos, qué suerte, esto no se le ocurrió nunca a nadie. Porque en realidad la respuesta correcta es, ¿cómo fue que no se le ocurrió a nadie? Ujú. Es una figura tan increíble, ¿no? De 60 años, de casi pura centralidad. Uno dice, salvo los 10 años del 2000 al 2010, en los que hay cierto desplazamiento, el resto es pura centralidad, ¿no? Y entonces decís, ¿cómo es que a ver, se le había ocurrido a Ulanovsky, se le ocurrió a Claro. Ulanovsky en el 68, en el 69 saca su libro, que era un muy buen libro, y además para un tipo muy joven, periodista, etcétera, y ese libro se fumó. Se le ocurre a Rodolfo Kuhn en el 65, a Rodolfo Kuhn, Pacurondo, que hace en Pajarito Gómez, la película. Se le ocurre a López Echagüe, se le ocurre pero al final de los 90 lo que se le ocurre es el palito político, ¿no? Y son un par de libros bastante flojos. El mismo López Echagüe dice, no, que no vale la pena. Y 20 años después se nos ocurre a nosotros, ¿no? Pero, y tomarlo además en toda su trayectoria. Y realmente nos seguimos, no es que nos, a ver, en el libro tratamos de responder por qué nunca nadie se le animó. Pero nuestra satisfacción sigue siendo festejar que a nadie se le había ocurrido antes. Claro. Y hacen en el libro una definición que, no sé si se quiere, es metodológica, ¿no? Que dicen que van a tratar de evitar dos peligros. Por un lado, así dicho medio a lo bruto, por un lado este gesto elitista que considera que todo lo popular es de baja calidad, a lo sumo una versión degradada de la alta cultura, digamos,
Y por el otro, el gesto demagógico, digamos, que festeja críticamente todo lo popular, porque, bueno, si a la gente le gusta, está bien. Y me preguntaba que si esa definición, además de ser una línea que van a seguir en el libro, es también una caracterización de la crítica actual, ¿no? O sea, ¿a ustedes les parece que así es como funciona la crítica cultural, cayendo en esos peligros y por eso las alertas, digamos? No hoy, Ujú. no hoy. Hoy no, hoy ha cambiado muchísimo. Hay una cosa que señalamos en el libro que nos hizo mucha gracia, y es que algunos de sus defensores más explícitos, acérrimos y desvergonzadamente populistas son algunos de los sujetos notorios de la militancia republicana liberal, como ser, por ejemplo, Alfredo Leuco o Juan José Campanella. Juan José Campanella compara a Palito con Mozart, por ejemplo. Comparación que ni siquiera en el medio de una borrachera populista podés sostener con alguna solvencia, ¿no? Y cuando vos decís, bueno, pero estos tipos son los que acusan al populismo cultural de haber hecho lo que hicieron, que yo, mientras tanto, defienden a Palito desde una perspectiva eh, radicalmente, a ver, desvergonzadamente populista, en el sentido de, si le gusta a la gente, es bueno. Ahora bien, paradójicamente, ese gesto populista, entre comillas, hoy es hegemónico, no es antihegemónico, ya no son los 60 los 70, ¿no? Entonces, quiero decir, esa dicotomía no sé si ya es tan eficaz, inclusive en términos de la academia. Bueno, a ver, lo puedo decir biográficamente. Después de todo, yo soy un académico, soy un profesor titular de la UBA, un investigador superior del CONICET, al cual sus instituciones le van a aplaudir que haga un libro sobre Palito. O sea, entonces no me puedo mandar la parte y decir, pues yo soy un contestatario. Quiere decir que esto, a ver, en 1969 seguramente me hubiera valido la repulsa de la academia. Hoy no. Hoy no. Ahora, durante mucho tiempo, sí, entrevistamos a una colega, una colega intelectual que viene de la izquierda, que en ese momento militaba inclusive en barrios, que esto, el otro, y la respuesta que tuvimos fue, yo a Palito no lo escuché. No lo escuché, esto es, no entraba en mi campo auditivo. Claro. Esto es así de tajante. Al mismo tiempo que el tipo no desaparece, a ver, era imposible no escucharlo. Imposible objetivamente, ¿no? Tenías que ser sordo para no cruzarte en la banda de sonido urbana con Palito Ortega. Sí. En mi caso no había disco de Palito Ortega. Mis viejos no eran melómanos, pero lo que les gustaba era el tango y la música clásica, digamos. Palito Ortega no entraba ahí ni a palo. Abel Gilbert, en una casa con una cultura musical mucho más extensa, tampoco jamás vio un disco de Palito en la casa. Y sin embargo, los dos, como buenos niños nacidos en el 60 y 61, sabíamos todas las canciones de Palito. Claro. Era imposible no escucharlo. Y sin embargo, el mundo intelectual no escuchó a Palito. No lo escuchó, ¿no? En ese momento esta dicotomía era tajante, ¿no es cierto? Hay cosas que todavía se mantienen, creo que la polémica en torno de elegante es una buena muestra de que todavía persisten algunos bloqueos muy duros, más clasistas que otra cosa, ¿no es cierto? Y Palito, por otro lado, no puede borrar su origen de clase, por el contrario, lo remarca y al mismo tiempo, sin embargo, ¿cómo decirlo? Lo desplaza. Claro. ¿No es cierto? Entonces, él es siempre el muchacho pobre que vino de Tucumán. Aunque es pero pero ni se comporta, ni se viste, ni habla como un muchacho pobre que viene de Tucumán. No, ustedes ahí Es cuentan decir, el libro, lo mantiene como una especie de gesto de autenticidad, ¿no? Y del que se hizo de abajo y de que es auténtico, la historia con la hermana, ¿no? Y toda esa historia de por qué se va a cantar. Pero bueno, después, a su vez, es una de las primeras que funciona como celebrity en el sentido de que la gente está pendiente de cuánto gana, de no sé qué, de cómo es su vida, de cómo se casa, de cómo se viste, de qué casa tiene, ¿no? Mirá, yo creo que no es exagerado decir que es el tipo que inventa la celebrity.
Ya para entonces Mirta Legrand era una celebrity, pero quizás con menos exhibición de su vida privada. Creo que lo del casamiento es Claro. la cuestión más grosera en esa dirección, ¿no es cierto? El primer casamiento televisado, pero no conforme con ser el primero, es el que alcanza una cifra de rating que no va a ser superada, ¿no? Todavía hoy no es superada. O sea, el segundo programa más visto de la historia de la televisión argentina, desplazando al tercer lugar a la final Argentina-Alemania en México de 1986. ¡Wow! Es mucho. Así que no, evidentemente esa exhibición, pero esa exhibición es siempre, porque él no puede borrar, hay una cuestión hasta étnica, digamos, él no puede borrar su condición de cabecita, de joven de las clases populares tucumanas llegado a Buenos Aires. Él no puede borrar eso. Como vos decías antes, por otro lado, eso le permite, junto a la tristeza, entre comillas, le permite esa marca de una presunta autenticidad. Todos los que hemos pasado por alguna semiótica sabemos que la autenticidad es un efecto de discurso, digamos, ¿no es cierto? Él lo hace de una manera fantástica, perfecta, ¿no? Yo lo que canto, yo sé lo que le gusta a la gente como yo, porque yo soy como ellos. Bien, pero ojo, eso no significa que, a ver, cambia el modo de hablar, cambia su dicción, borra todo rasgo dialectal tucumano. Esto es una de las cosas más notorias y que nunca se dijo, ¿no? Llamativo, porque lo hace al cantar y lo hace al hablar también. Él no habla en tucumán. No habla en tucumán. Hay un momento del libro en el cual nos aparece muy sencilla, muy rápida la comparación con la otra tucumana contemporánea, que es Mercedes Sosa. Está bien, de acuerdo, Mercedes Sosa está, entre comillas, fabricada o sobreacentuada como la voz de la América profunda. La voz de la América profunda no puede hablar como una porteña. Entonces, jamás Mercedes Sosa tiene que borrar el rasgo dialectal. Ahora, Palito lo borra, pero lo borra escrupulosamente, ¿no? No hay una mínima marca lingüística del hecho de ser tucumano. La vestimenta, ¿no? El tipo rápidamente asume el modo de vestir de una estrella de la nueva ola de 1962 y luego sus cambios de vestimenta y apariencia son estrictamente epocales. El crecimiento del pelo, por ejemplo, es minuciosamente epocal. Tiene el corte de pelo que corresponde al mes y al año. Fantástico. ¿Estudiaron eso también, Pablo? ¿En fotos? Es que lo ves, ¿sabes qué pasa? No Cuando te ves fijado. todas las películas, si vos ves en fila, además lo hicimos en fila, Claro. cuando ves las películas del tipo de 1964 hasta 1980-81, que es la última que filma, digamos, y que actúa, obviamente le ves ese despliegue. Claro, él debuta en cine a los 23 años en El Club del Clan. Y sale del cine en 1980, si no recuerdo mal, Qué linda es mi familia, ahora no me acuerdo cómo es el título, que filma con Sandrini. Entonces, esto, le vimos toda la carrera, entonces le vas viendo los cambios físicos, ¿no? Le falta, lo único que él nunca le aparece, yo no sé si no es lampiño. Jamás vas a verle una sombra de bigote de barba. Jamás. Ni siquiera el bigote montonero, digamos, ¿no? Que hubiera sido esperable. Claro. Pero su corte de pelo de la película de 1973, Me gusta esa chica, en la que él hace de médico comprometido con las fuerzas revolucionarias que toman la Facultad de Medicina y finalmente se va al estilo Che Guevara a trabajar con un pueblo al norte de la Argentina, con un pueblo pobre al norte de la Argentina. Su corte de pelo es absolutamente setentista, es de joven setentista revolucionario. Sí, esto que vos decís ahora, un poco, me parece que es una idea fuerte, digamos, del libro, se atraviesa todo el libro, me parece, en el sentido de pensar que en buena medida Palito es una invención, digamos, ¿no? O sea, usted
de un nuevo tipo de actividad económica relacionada con la industria, la producción cultural, ¿no? También, ustedes mencionan, hay una consolidación del público y del auditorio, sobre todo juvenil, muy vinculado a la música. No, y ciertas condiciones materiales, ¿no? Definen, ¿no? La posibilidad de que sectores sociales tengan un poder adquisitivo para, entre comillas, gastar en esparcimiento. Bueno, y además creo que también tiene mucho peso estos nuevos actores, los productores, los musicalizadores, no sé, la figura del manager, ¿no? El mismo Palito, en dar impulso un poco a estos nuevos ídolos, a esta figura que además lo hacen con bastante éxito, ¿no? Como decías vos. Mira, sin ninguna duda que Palito está pensado en una teoría materialista de la cultura, nuestro Palito al menos. Hay ese dato con el que de golpe nos topamos y que me pareció absolutamente sensacional, según el cual en 1964 el salario obrero permitía comprar 88 discos por mes. Es genial, es genial, esto es genial, o sea, es otra Argentina. Otra Argentina. Tampoco me preocupé demasiado, no encontré el precio del Winco, pero sí tenía el dato de que el Wincofon se fabricaba en la Argentina. En realidad se fabricaban varios tocadiscos portátiles, uno de los cuales había conseguido la licencia de Wincofon y se fabricaba, estoy señalando hacia el oeste, se fabricaba en Ciudadela, yo estoy en Flores. Acá nomás. Digo, estos son datos objetivos y materiales. Es un momento de la cultura que permite el consumo popular, claramente relacionado con el posperonismo, y esto tampoco es para despreciar. La Revolución Libertadora, una de las primeras cosas que hace es derogar las cuotas de pantalla y las cuotas de discografía radiofónica. Ya no hay más cuotas para pasar música nacional, no hay más cuotas para pasar películas argentinas. Eso permite la invasión de las Twin Peaks norteamericanas de 1955 en adelante, con Semilla de Maldad a la cabeza. Entonces, la entrada del rock es velocísima y tiene que ver con, simultáneamente, este dato político-cultural, que es el cese de la cuota, digamos, la cierta liberalización posperonista, más aún antiperonista, y después este dato también material de una capacidad de consumo popular que había cambiado, obviamente, desde el peronismo, ¿no es cierto? Que permitía un excedente que se podía dedicar a los bienes simbólicos. Para colmo, el mercado juvenil, la invención del mercado juvenil, sobre jóvenes de clases populares que acceden, digo, la desocupación es muy baja en esos años, muy baja en relación especialmente con lo que conocemos y coexistimos hoy. Pero entonces, si vos tenés jóvenes de clases populares que acceden relativamente fácil al primer empleo, si el primer empleo tiene un saldo económico que tiene un excedente que permite consumo cultural, ¿dónde va ese consumo cultural? Va al disco, va al fútbol, va al cine, va a la ropa, por supuesto, también, digamos, ¿no? Al baile. Y entonces eso te genera, te permite ese crecimiento explosivo. Junto a eso, lo que vos decís, la figura de Mejía, quizás es una figura más, yo creo que más accidental. Si no era Mejía, era otro, digamos, ¿no? Mejía empieza a ser lo que nunca falta un biógrafo exagerado que dice, hizo un estudio de marketing. Un poco hizo un estudio de marketing. O sea, no hay ningún dato, porque además no existía el marketing, no existía la sociología. El Instituto de Sociología se crea en 1958, es contemporáneo, no había un solo sociólogo graduado. Entonces, no hay tal estudio de marketing. Lo que hay es, al mejor estilo de la industria cultural criolla, mucho olfato, ¿no? El tipo ve que, con mucha claridad, que el rock norteamericano estaba difundiéndose. No sé si no es él, hay ese pasaje del rock al twist que tiene que ver con la cuestión muy represiva respecto de la sexualidad. La que nos abrió la cabeza con eso fue Valeria Manzano, ese libro excelente
que es La Era de la Juventud, del Fondo de Cultura Económica de hace unos años, donde Valeria estudia muy bien esta tensión frente a la tradicional adjudicación de liberalización, progresismo, renovación y modernidad, especialmente de la ciudad de Buenos Aires en los 60, Valeria nos recuerda con mucha minucia la cantidad de represión y censura que funciona, no en la Salta Católica, en Buenos Aires. El intendente de la ciudad de Buenos Aires en 1957 prohíbe el baile del rock en público, por presión de la Liga de Madres de Familia. Digo, bueno, sabido es que a Sandro en 1964 Canal 13 lo suspende porque se saca la campera y se la tira al público. Esta tensión con la censura parece haber operado en el pasaje del rock más desenfrenado al twist, y que, fíjense que en torno a eso uno podría encontrar la oposición Sandro-Palito, justamente, ¿no? En Sandro, la continuidad de la línea Elvis rockera, y en Palito, en cambio, el deslizamiento hacia Polanca y el twist, por decirlo de alguna manera. Sí, toda esa onda más sensual de Sandro y pacata de Palito. Exacto. Aunque, en Sandro igual tiene que hacer el paso al melódico, y lo hace recién en 1967. ¿No? Hasta ese momento todavía sigue con los de Fuego. En el 67, Oscar Anderle le dice: con el rock tenemos un techo y vos tenés que romper ese techo. Y entonces, el erotismo sandriano, digamos, no es tan Elvis Presleyano, ¿no? Es un erotismo trabajado de otra manera, no basado en el movimiento de la pelvis, ¿sí? Aunque cada vez que puede, cuando canta Rosa Rosa, por ejemplo, o Dame Fuego, ¿no? Entonces ahí da rienda suelta a sus caderas bamboleantes, pero haciendo melódico. En cambio, Palito, es una de las razones del éxito, es el que encarna esa versión twist, es decir, el rock es modernidad. Ahora bien, esa modernidad puede atemperarse un poquitito para no irritar las conciencias más conservadoras, etc. Y entonces es twist por un lado, y por otro lado un modo de narrar el enfrentamiento generacional. ¿Cuál es ese modo de narrar? Un modo de narrar, por supuesto, ¿cómo decirlo? Conciliador. Hay enfrentamiento, ojo. Palito no borra, Palito, quiero decir, Palito, su letrística, sus películas, sus apariciones en público, etc. El conflicto no se borra, el conflicto se soluciona, que no es lo mismo. Lo que lo vuelve todavía más inteligente, es decir, un texto que dijera que no había enfrentamiento generacional era un texto increíble. Claro. Un texto que en cambio dijera que lo había, pero que con buena onda todos merecen perdón y acuerdo y que esto y lo otro, es sin duda mucho más inteligente. Y mucho más funcional a la ideología, ¿no? Mucho más eficaz. Claro. Y mucho más eficaz. Pero Pablo, ¿te parece que sigue, digamos, esta idea de ídolo popular y, digamos, en cierta forma, invención mercantil o un producto mercantil? No sé, ¿no? Tal vez es, no sé si es la mejor definición, pero sigue funcionando en la actualidad en relación a los ídolos populares. Lo que sigue funcionando, porque no hay modo de evitarlo, es que todo ídolo popular funciona dentro de la cultura de masas. Y la cultura de masas funciona dentro de la industria cultural. No se ha inventado otra cosa. La figura, ese alter ego de Palito que encontramos, que es Dean Reed, es muy interesante en ese sentido. Dean Reed es la estrella bolchevique de la nueva ola. ¿No? Entonces, se fabrica, entre comillas, el tipo se fabrica solo, lo fabrica, en realidad lo fabrica la industria cultural norteamericana,
Pero como no es un gran éxito, de golpe al tipo, su productor le dice, ¿sabes dónde estás vendiendo? En Chile. Entonces el tipo se viene para Chile. Y de Chile pasa a la Argentina y le va bárbaro, ¿no? Pero, nada, no está muy claro si lo recluta o no lo recluta la KGB, pero el tipo se proclama un militante comunista, y claro, en América del Sur no hacen otra cosa que echarlo. Lo echan de la Argentina, después lo echan de Chile, y el tipo termina en Alemania Oriental. Entonces, eso es muy interesante. Digo, es una figura para ver con atención. Ahí tenés el caso de un ídolo popular, un ídolo del pop, juvenil, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace musicalmente? Exactamente lo mismo que Palito Ortega. Sí. Lo mismo, lo mismo. Accedimos a una de las letras en alemán, conseguimos a alguien que nos la tradujera. Es la felicidad, jajajaja. En alemán. Pero cantada en Berlín, con, no sé, en el plató, por ejemplo, hay sentados soldados de la Alemania Oriental, ¿no? O que hace la biografía de Víctor Jara, y la hace él, rubicundo, es un rubio grandote de 1,90 m y pico, con un bigote, hace de Víctor Jara. En realidad, él es como dijimos, es el Bombita Rodríguez real, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ¿cómo es esto? Esto ocurre dentro del mercado soviético, entre comillas. Dentro de la cultura de masa soviética. Le caben las mismas reglas. Lo que pasa es que ahí ya entraríamos en una minucia de cómo funcionaba esa cultura de masas en la época pre-1989. ¿Cómo funcionaba? ¿No? Funcionaba por requerimientos de mercado, la planificación centralizada del Estado decidía qué era lo que se hacía, qué era lo que no se hacía. No lo sé. No lo sé. De este lado de la cortina de hierro, todos los ídolos pop funcionan dentro de la cultura de masas, negociando con el mercado. Negociando con el mercado, ¿qué quiere decir? Que algunos funcionan y otros no funcionan. Palito se jacta de decir, a mí me fabricaron, pero al lado mío fabricaron a 40. ¿Y que triunfó funcionó? Y eso es irrefutable. Es irrefutable. Fíjate que, comparemos. Al lado de él está Johnny Tedesco. Sí. Johnny Tedesco es mejor cantante, pero no es tan buen compositor, es un compositor escaso, compone muy poco. Y aunque es mecánico, un mecánico de la paternal, con escuela primaria terminada, es rubio de ojos celestes. ¿Sí? No. Al lado de ellos está Violeta Rivas, una chica hija de la clase media rosarina, con formación de cantante clásica, ¿sí? Que también tiene mucho éxito en ese momento. Pero no es una morocha migrante, es una rubia de la clase media rosarina, y además es mujer. Sí. Y ahí son los ídolos populares. Tienen que ser tipos, no en vano. Los 4 grandes ídolos populares de la canción popular de los años 60 son 4 morochos provincianos o casi provincianos. Palito Ortega, Leo Dan, Leonardo Fabio y Sandro. Bueno, ahí está esa tensión, ¿no? Entre que nosotros le decimos ídolos populares, y son ídolos populares o ídolos mercantiles, o bueno, y cómo son ídolos, a ver, son ídolos fabricados por la cultura de masas, no me cabe ninguna duda. Ahora bien, hay algo, hay toda una serie de factores que se cruzan con un momento de la expectativa, el deseo, la fantasía, etcétera, de los públicos populares. En ese sentido son ídolos populares. O sea, son ídolos populares en el momento que cruzan, se intersectan con ese sistema de expectativas, deseos y fantasías. Que ese sistema de expectativas, deseos y fantasías también, por supuesto, está realimentado por montones de cuestiones, por la experiencia cotidiana, por la experiencia política, por la propia industria cultural que consumen, por las historias clásicas. A ver, la historia clásica de la cultura de masas es el pobre que llega al éxito
por el mérito de sus virtudes, por ejemplo, artísticas. Palito, Leo Dan, Nace una estrella, Judy Garland, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esa historia? Esa historia significa, obviamente, la salvación individual, ¿no? Ese sujeto o sujeta puede evadir su determinación de clase a través de toda una serie de mecanismos, especialmente talento, el talento, la magia, etcétera, etcétera. ¿Es una historia conservadora? No me cabe la menor duda que es una historia conservadora. ¿Es eficaz? Es eficacísima. Claro. Es eficacísima. Maradona está inscripto en la misma historia. Sí, claro, otro. Bueno, nuevamente es la cultura de masas. El héroe deportivo es también un héroe de la cultura de masas, no es otra cosa. Sí, sí. El Claro, negocio. Maradona es Palito Ortega, es también Palito Ortega, ¿no? O sea, el muchacho pobre que llega al éxito a través de su propio esfuerzo. Lo que pasa es que el relato maradoniano es mucho más entretenido, ¿no? ¿Por qué? Porque además le agrega el condimento de cierta rebeldía, cierta revuelta, posiciones políticas más interesantes, el quilombo que es él personalmente, las mujeres, la droga, la noche, la joda, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda, es un personaje fantástico, mucho más interesante que Palito, mucho más interesante que Palito. Pero la trama es la misma, la trama es la misma, ¿no? Uno sobresale porque es un sujeto excepcional jugando al fútbol, el otro sobresale porque aparece como un sujeto excepcional, y acá viene lo interesante. Palito es excepcional vendiendo discos, no es excepcional ni componiendo, ni escribiendo, ni cantando. No, ni actuando. Pero, y luego tampoco, ni actuando, ni dirigiendo películas. Y esto, no lo digo yo, que no me gusta Palito. Sí. Lo dicen los propios contemporáneos. Cuando lees la cobertura periodística, la idea de que no es un gran cantante, está todo el tiempo. Él mismo dice, yo sé que no soy un gran cantante. Es divertidísimo. Llegás ahora, pocos años atrás, y su hijo Emanuel Ortega dice, yo sé que papá no es un gran cantante. Loco, lo más coherente que uno encuentra en Palito es que todo el mundo dice que no es un gran cantante. Yo sé que no tiene gran voz, quizás le falta preparar, pero desde el 63 en adelante, todo el mundo coincide en que no es un gran cantante. Y lo que compone, bueno, no, a ver, ya sé, son canciones fáciles, son reiterativas. Estas palabras son palabras que aparecen en las coberturas periodísticas de esos años, pero eficaces. A la gente le gusta. El tipo tiene una habilidad fenomenal, en ese sentido es excepcional, para encontrar una fórmula, saberla usar, reproducirla y además ir encontrándole adecuaciones durante 15 años, casi 20 años. Porque digo, seamos claros, el último hit es de 1980 y hasta ese, antes de ese, el hit anterior había sido en 1974, es una máquina de hacer hits desde el 62 hasta el 74. Y él ya en el 74 sabe que se está agotando. Por eso pasa al cine. ¿No? Pero bueno, esos 12 años el tipo encuentra una fórmula y además le va... a ver, no es que siempre compone lo mismo y lo arregla de la misma manera. Cuando llega el 69-70, que para colmo tienen que competir con más estrellas, porque ahí aparecen Sandro, Fabio, y aparece una figura que es muy fuerte, que es Serrat, en el 69. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que las grabaciones de Palito, después de Serrat, se serratean, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los arreglos tienden a imitar los arreglos de Miralles. Claro. Eso es bueno, es malo, es inteligente. Es inteligente. No es un gran compositor, pero resulta que, a ver, a mí
siempre me causa mucha gracia que La felicidad no es ni con mucho una de sus mejores canciones, una de las que de las más simpáticas de todo. Pero La felicidad se grabó en idiomas que ni ustedes ni yo conocemos. Sí. O sea, tuvo versiones en, creo que algo así como 23 idiomas. Es una canción espantosa. Sí. Espantosa, reiterativa hasta la náusea, Claro. una rima muy pobre, una estructura muy elemental, pero con el estribillo. El estribillo es la clave, Ujú. porque dice Palito, a mí me pareció que a la gente le gustaba cantar. Entonces el estribillo es la cláusula que permite que la gente, es decir, el mercado, recuerde rápidamente. Y sus estribillos son muy buenos, Y son buenos, son claro. fáciles de recordar, todos lo recordamos. El miércoles pasado, en este seminario que hemos hecho con Abel, pasamos y recordamos un éxito que no lo grabó él, lo grabó Violeta Rivas, pero que es de él y Chico Novarro, y se llama Qué suerte. Ah, La canción es para matarlos, a él y a Chico Novarro, ¿no? Qué suerte que tengo una madre que nos espera con la comida. Qué suerte que tengo un padre que vela por nosotros y que nos cuida todos los días. Qué suerte que tengo la escuela que me cuida, es buena. Es una cosa espantosa. Pero lo más importante es, qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte. Nunca se sabe a quién va a ver y qué va a hacer con el que va a ver. nada. Pero no importa, no importa. Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte. Es fantástico. Y pende de una manera. Violeta Rivas mete su número 1 con eso. No, Violeta Rivas es. Y Violeta Rivas, además, bueno, la manera como lo canta. En fin, tenés tela para cortar por todos lados. Pero la clave está en esa secuencia que dice: qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte. Y hablando de este paso, porque mencionaste antes en la etapa, digamos, de la primavera camporista de Palito, esta Sí, película que está muy comentabas, bueno eso. Sí, y sí, sí, después, sí. eh, pero después en el libro, muchas veces, un poco recorre, digamos, la pregunta del libro, si Palito, con estas películas que hizo, donde había esta bajada, donde él hacía de milico, digamos, en Sí, pleno sí, sí. proceso, donde había una bajada de línea clara conservadora del orden, de la moral y de las buenas costumbres. Todo. Claro, incluso, bueno, por haber ido a tocar a Tucumán, conocer. Francamente reaccionaria, o sea, cuando él, cuando en la casa con Monzón termina haciendo formar a centenares de chicos frente a una iglesia, creo que es de los Valles Calchaquíes, en posición de firmes, haciendo la señal de la cruz, ¡ay, Dios! No, es decididamente reaccionario. Bueno, No defiende la tortura, pero, este, pero... pero no preguntemos. No, Pero, incluso No, ustedes dan un dato muy, muy concreto, digamos, la invitación que le hace Bussi en diciembre de 1976, ¿no? Hay una exacto. serie de Él va, inauguraciones va en y canta, Tucumán, canta, canta en Famaillá y canta Yo tengo fe. ajá, Sí, claro. sí. La Bueno, y canción de además Palito. reconoce, ustedes mencionan que reconoce como públicamente la labor que está haciendo el gobierno provincial y las Fuerzas Armadas en la dictadura, ¿no? Pongámoslo así. Palito funciona para las 4 Fuerzas Armadas. ajá. Hace una película con la Fuerza Aérea, hace una película para la Policía Federal, hace una canción para la Armada, Me gusta el mar, tengo alma de marinero, filmada con él vestido de capitán de corbeta a bordo de la fragata Libertad, y actúa para el ejército argentino en Famaillá en el operativo Independencia. No se priva de nada, como bien, no se priva absolutamente de nada. Usa uniforme de la Fuerza Aérea, usa uniforme de la Policía Federal, usa uniforme de la Marina, no se pone el uniforme de soldado del ejército de casualidad, pero actúa para el operativo de Independencia, insisto, actúa en Famaillá. Había un centro clandestino de detención. De detención, claro. Él inclusive, lo de la Fuerza Aérea es más complicado porque él la película estaba filmada antes
Se estrena en el 76, ya venía filmada de antes. La Fuerza Aérea ya era golpista, con el golpe de Brigadier Capellini en noviembre del 75, pero el lugar donde la filma va a haber un centro clandestino de detención. Queremos suponer que no lo había en el momento de la filmación, pero digo, nada. Ahora bien, el problema, la pregunta es, no hay en Palito nada que no haya en el resto del espectáculo argentino en los años de la dictadura. Todos son más o menos lo mismo. De cómplices a colaboracionistas, con más énfasis o con menos énfasis, o al menos una aquiescencia en silencio. Los más inteligentes son los que buscan de alguna manera tomar un poco de distancia, y esa distancia se agudiza, se vuelve vertiginosa a partir de 1981. Por ejemplo, Aristarain filma 2 películas jugadas, como son, la segunda es Tiempo de Revancha, es la más notoria, pero antes de eso filma La parte del león, pero Tiempo de Revancha es después del 81. Sí. La parte del león es anterior, pero, también filmó La playa del amor, La discoteca del amor, no me acuerdo qué corro, lo que se podía filmar para los milicos en esa época. ¿Por qué el 81? Porque el 81 es teatro abierto. Después de teatro abierto no hay nadie en la cultura argentina que se pueda hacer el boludo. Pero no en balde, sí. En el 81, Palito trae a Sinatra y termina su carrera cinematográfica, no vuelve a filmar. ¿No? Es el momento en el cual creo que estos sujetos y sujetas del espectáculo argentino se dan cuenta que el colaboracionismo ya no garpa. Pero los primeros 4 o 5 años de la dictadura no hay otra opción. Y entonces hay quien lo hace de modo más entusiasta, hay quien lo hace de un modo menos entusiasta. Palito es de los más entusiastas. Pero al mismo tiempo, el tipo quiere filmar, el tipo sabe que ya no puede cantar, ya no vende discos, ya no es un gran vendedor de discos. El tipo quiere filmar. ¿Cómo se filma durante la dictadura? Sí, en algún tipo de control, porque la plata la venía del Estado, digamos, Argentina Sonofilm. Toda. Como Ruido y Porcel y demás. Exacto. Pero no hay ahí una diferencia, porque ustedes se hacen la pregunta esta, bueno, ¿es colaboracionista, no es colaboracionista? En el sentido de la bajada de línea y eso, pero ustedes señalan este aspecto, ¿no? De que qué sentido tiene focalizarse exclusivamente en Palito si era un marco general. Ahora, en ese marco general, porque uno puede decir, bueno, el medio y Porcel y demás, pero él aparte, por lo que charlábamos antes, él además de aceptar, primero que tiene más recursos para denunciar lo que pasaba, no lo hace. Por lo menos para quedarse callado, no se queda callado. Sí. Podría dedicarse, a hacer películas, tener un arreglo amable, digamos, con el régimen para hacer películas, para seguir haciendo su negocio, digamos, y listo. Pero además está esta bajada de línea, esto que vos decías, de que es más funcional, porque toma los elementos para dar algún tipo de solución, o sea que hay bajada de línea ideológica, o sea, esa es bien la definición de colaboracionista, digo. Habrá habido grados o lo que sea, pero eso es una participación más directa en el sentido de reforzar las variantes ideológicas que... Estamos totalmente de acuerdo. Mira, agregaría otro dato. El dato es que la cuestión de en el 81, cuando trae a Sinatra y Humor le arma el contrarrecital y el tipo tiene la fortuna de salir a decir, me armaron un recital con todo el surdaje. Digamos que no es muy feliz como expresión. Pero además está la relación con Carlos Alonso. Sí. Esa relación, que nos parece otro hallazgo de la investigación, lo había encontrado yo Luanovsky. Luanovsky en el 69 es el que dice, se hizo amigo de Carlos Alonso, tomó clase de pintura con Carlos Alonso. Después nosotros encontramos que, con diferencia de un año, Alonso pinta la tapa de Mercedes Sosa, el primer disco de Mercedes Sosa, y uno de los discos de Palito Ortega, con diferencia de un año. Él tiene esa amistad con Alonso, él mantiene la amistad con Alonso, hasta hoy. Alonso ya está muy grande, está muy viejito, etc., ¿no? Y Alonso tiene una hija desaparecida. Y entonces, tiempo después, durante toda la dictadura, el tipo se calla la boca. Tiempo después dice, yo sabía
porque tengo un amigo que pasó por una circunstancia muy dura y en la que traté de ayudarlo, pero llegué hasta donde podía llegar. Lo que en realidad no es la jactancia de su amistad con Alonso, es un intento de justificar, pero en realidad la embarra, porque lo que te está diciendo es, yo lo sabía, yo lo sabía. Un amigo mío tenía una hija desaparecida, entonces yo sabía que chupaban gente. Yo no fui a torturar al Cadillal, no fui a torturar a la escuelita de Famaillá, ni me hicieron un paseo por los campos clandestinos de concentración, de detención. Pero yo sabía. En ese sentido hay un plus, ¿no? Lo que vuelve, a ver, lo que quisimos decir es, ojo, acá no hay un chivo expiatorio. No es que Palito es lo peor y que entonces condenando a Palito condenamos nada, no. Palito en realidad es un indicio de una sociedad argentina que funcionó muy mal durante la dictadura. O sea, funcionó muy mal. Que habla de consensos, complicidades, etcétera, etcétera. Si Palito muestra eso, no muestra un sujeto excepcional en ese sentido, sino que habla de ese consenso profundamente extendido. Lo que lo vuelve más loco es lo que viene después. Ganarle a Bussi. Y que lo traigan para ganarle a Bussi. Sí. ¿Qué interés podía tener Palito en ganarle a Bussi si había cantado para Bussi 15 años antes? ¿No? Ahí eso es lo que lo vuelve más raro y lo que creo yo, entre comillas dicho esto, le salva la vida. Vieron que nosotros en un momento afirmamos que la etapa kirchnerista fue la etapa más virulenta en términos de autocríticas y caza de brujas, ¿no? Es decir, cualquiera que hubiera pasado cerca de los Blaquier pasaba a ser un cómplice civil de la dictadura. Esto dicho, por supuesto, con todas las salvedades que merece, que con muchas figuras no se metieron, especialmente la figura del campo político peronista, que colaboraron con la dictadura también, ¿no es cierto? Pero en general se hizo una barrida de cómplice de los milicos. Palito sale indemne. Bueno, indemne. Justamente como figura del peronismo, digamos, como ex-menemista. Porque también... menemista. Porque es menemista, claramente lo que lo identifica a Palito es el menemismo. Porque ustedes dicen, ahí, no, ustedes dicen, eso un poco lo salva, porque está bien, están estos elementos, pero yo sí leo también el Palito que fue camporista, que después fue pro proceso, que después fue menemista, bueno, o sea, es un oportunista hecho y derecho, o sea, es marxista de Groucho, estos son mis principios, y me gusta, tengo otro, digamos. Sí, no sé si lo salva, lo pinta más como es. Pero ¿sabés qué? Creo en esto, inclusive poco después de cerrado el libro, a partir de conversaciones en las redes, motorizados por la aparición de la figura y qué sé yo, el rastro más consecuente es el que deja a partir del 91 pegado al menemismo. O sea, primero, es un invento de Menem. Menem tiene 3 inventos: Palito, Reutemann y Scioli. ¿Sí? Entonces, primero es un invento de Menem, que además le pone toda la guita para que gane la gobernación. Terminada la gobernación, el tipo va como secretario de Desarrollo Social, es decir, una especie de ministro de Bienestar Social de Menem. ¿Quiénes son sus subsecretarios? Jorge Capitanich y Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta le pone, además, ya está con el Grupo Sofía, le ofrecen, le ponen el Grupo Sofía a su disposición. Entre ellos está María Eugenia Vidal, por ejemplo. ¿No? Esto es, lo que aparece pegado a Palito a partir del 95 es el menemismo prolijo, menemismo elegante, de Rodríguez Larreta, subsecretario con Palito, y que luego, como sabemos, pasa a la alianza como funcionario del PAMI, y luego pasa al gobierno de Duhalde, y luego pasa al gobierno de Macri. ¿No? Esa continuidad es la que Palito interrumpe para sí mismo con su renuncia en el 2001.
donde nuevamente muestra su inteligencia. A ver, Palito es el elegido de Menem como candidato a presidente. Ahí es donde Rodríguez Larreta y compañía le ponen el Grupo Sofía como tanque de ideas. Lo que ocurre es que, bueno, y luego gana la elección a senador nacional en Tucumán. Lo que ocurre es que pierde la interna, entre comillas. No hay interna, es simplemente aparato contra aparato. El aparato dualdista es mucho más eficaz. Entonces, Duhalde lo somete, entre comillas, a, en vez de ser el heredero de Menem, ser el vicepresidente de Duhalde. Pierden las elecciones, Palito se refugia en el Senado, lugar que él quería ser gobernador o presidente, no quería ser senador, y tiene el oportunismo, la inteligencia o el culo de irse antes del 19 de diciembre del 2001. Entonces el tipo zafa, queda indemne, ¿no? Él puede volver al silencio y a la oscuridad sin ser atravesado por el que se vayan todos. Porque él se va antes de que se vayan todos. Pero lo que lo mantiene durante esos 10 años, 91-2001, es el menemismo. Lo que es muy interesante es ver que ese menemismo es lo que se transforma en macrismo. Eso es lo que es genial, ¿me entendés? O sea, en ese momento del palito menemista se está constituyendo el macrismo. Palito podría haber sido Macri. De ahí en más, el tipo no tiene apariciones políticas. Una vez canta en la campaña de Olmedo. Sí. Y dicen, Palito apoya a Olmedo, y Palito sale a desmentir y a decir, no, me pagaron por cantar, yo cobré mi calle. Claro. Luego, el premio del Senado, que ocurre durante el macrismo, que se lo da Michetti como presidente del Senado, el premio Domingo Faustino Sarmiento a la cultura y esto y lo otro, que por un lado es un premio devaluado, no es un gran premio nacional, se lo da Michetti, y Michetti se lo da diciendo que en realidad a ella mucho no le gustaba Palito. Pero a la vez, el hijo de Michetti era novio de Rosarito Ortega, con lo cual, nada, el premio no es un gesto político tampoco. Claro, no, es familiar. No. Él está mucho más interesado en cultivar el post-Charly García. Claro. Sobre eso te quería preguntar, porque esta es como, digamos, los políticos, digamos, salvaron o no, le salvaron la figura, digamos, de lo que había hecho, no había hecho y demás, pero lo que eso no llama mucha atención, digamos, pero lo que llama la atención es esta relación con este Charly García que parecía todo lo contrario, o sea, justamente que le decía mercantil, que le decía que había estado con el régimen y demás, y que, bueno, aparte representante del rock contra la nueva ola, que a partir, digamos, de esa amistad, vos decís, no solo por la amistad con Charly García, sino que empieza un proceso que ustedes llaman como de patrimonialización, ¿no? Porque Claro. no solo la amistad con él, sino los homenajes, grabar con él este tema acá, invitarlo además. Y sobre esto quería preguntarte, ¿por qué esa necesidad de patrimonialización? ¿De Palito o más en general? ¿Por qué esa idea de poner a alguien como patrimonio cultural nacional y a partir de ahí hacerlo menos discutible, o sea, rasparle la... Es un mecanismo kirchnerista, El kirchnerismo decide que su política respecto de la cultura popular consiste en patrimonializarla, es decir, en afirmar que esa cultura popular es patrimonio nacional, ¿no? Y diseñar los artefactos jurídicos para producirla de esa manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Estado hable de determinados aspectos de lo cultural y de esa manera se los apropie, los integre a ciertas narraciones, ciertas narrativas, etcétera, etcétera, es un mecanismo viejo y habitual, ¿no? Ahora, que produzca aparatos específicos y textos específicos destinados a afirmar esa patrimonialización, eso es muy novedoso. Fútbol para Todos es una de ellas. Fútbol para Todos es un artefacto jurídico, un decreto en este caso, que dice el fútbol es patrimonio cultural de la nación. Por lo tanto, tenemos que hacernos cargo de él. Eso creo que es el ejemplo más alto, entre comillas. Pero después hay que ver con atención lo que son
Bueno, Encuentro es la gran máquina patrimonializadora. Encuentro lo que se la pasa produciendo son textos que afirman esto es del pueblo. Y esos son básicamente figuras, ¿no? Lo hace en torno especialmente de figuras. Lo hace con Sandro, lo hace con Gilda, lo hace con Hugo del Carril, lo hace con Leonardo Fabio, por supuesto. Esto es, son textos estatales que dicen esto es popular, esto es nuestro, por lo tanto esto es nacional. En el momento en que el Estado produce esa afirmación, es una afirmación política. ¿No? Esto no es ni siquiera es un documentalista bancado por el Instituto Nacional de Cinematografía. ¿No? Es el Estado. Encuentro o televisión pública. El Estado afirma, esto es popular, por lo tanto, esto es nacional. ¿No? Esto es, la voz del Estado vuelve esa afirmación política y esa afirmación política es patrimonializadora. ¿Qué pasa? Lo hace con Palito también a través de el famoso programa de Emilio del Guercio, Como hice, en el cual Palito cuenta cómo compuso Sabor a Nada. Y Porque vos ahí, decís esto del Estado, pero sí, ¿y los músicos? Porque una cosa es, está no se bien. resisten. No, pues digo, con Charly García hay una situación particular personal, digamos, la situación de Charly, la acción, no sé qué. Pero el Sí. resto de los músicos, o sea, que habían aparecido, ¿por qué esa necesidad, digamos, de, no sé, porque ya está viejo, porque pasó el tiempo, porque es de patrimonio? Porque Digo, no sé, vos el das rock el ya caso no de es lo que Bombita era. Rodríguez también, que Capusotto, por ejemplo, hace una parodia, que no deja de ser una parodia, pero que es una parodia relativamente buena onda, porque, o sea, es esto, es como esta figura que vos decías de Reed, pero no es que lo mate y le dice, vos, no sé, fuiste grabacionista. O sea, es una parodia No, buena tal onda, cual. digamos. Y en eso es Tal porque, cual. ahí tenía dos preguntas. ¿Por qué? Porque el Estado, más o menos, es porque funcionó, no se imaginan los motivos políticos. Ahora, a nivel de otros músicos, no sé. Y la otra pregunta que me quedaba como duda, que quizás igual es motivo de otro libro, así que si querés contestar ahí, si no, no. Pero ¿por qué el rock en particular? ¿Por qué el rock se convirtió en ese lugar para reconocer o desconocer? Porque incluso en una parte del libro dicen, a Ailton le faltaba como para reivindicarse el reconocimiento del rock. Bueno, ¿y por qué el rock, digamos, que también era algo que era mal visto, que esto, que lo otro, se convierte en una especie de lugar legitimador, digamos? Eh, la primicia sería que ese libro está siendo escrito. Estamos trabajando en una historia del rock en América Latina. Nos van a decir que está arreglado esto, Pablo, porque ya la otra vez, populares me contaste No, Palito, no, ahora no, no, Palito. no, no. Saben, muy pocos saben esto. Estamos empezando a trabajar en historia del rock en América Latina, y donde lo que nos aparece muy claro en toda América Latina es que hay un primer momento, una suerte de primera fundación, que es esta fundación post-norteamericana, entre comillas, donde en realidad el gran fundador es Enrique Guzmán y los Tin Tops en México. Y hay una segunda fundación, que es el momento en el cual los jóvenes dejan de mirar a Estados Unidos y miran fundamentalmente a Gran Bretaña, ¿no? Una fundación beatlemaníaca, que se produce en todos lados alrededor de 66, 67, y que se hace en contra del anterior. Pero además se hace en contra del anterior con un agregado que es una autopercepción muy fuerte como contracultura. Sí. Eso es lo que separa al rock en la Argentina de Palito. Palito era anterior y además era un integrado, digamos, una máquina del sistema, y el rock se proclama contracultural, por lo tanto tiene que ir en contra de Palito Ortega. ¿Qué le pasa al rock 50 años después? Ah, bueno, sí, por supuesto, eso es otra discusión. El rock hoy no es contracultural, ni revulsivo, ni revoltoso, ya más aún, ha desplazado el consumo de drogas por el consumo de yogur. Entonces digo, nada, eso está claro. ¿Por dónde pasa lo revoltoso, lo contestatario? Es otra discusión que no vamos a dar en este momento. El tema acá no es, eso está bastante claro como esquema. El tema acá es qué pasa con Palito. Cuando Palito
se amiga con Charlie, porque además esto es un reencuentro en el cual Charlie le dice, no nos peleemos más, pero se habían conocido en tribunales con una demanda por calumnias e injurias, ¿viste? Porque Charlie era parte de la máquina que pensaba que Palito Ortega era la bestia negra de la música popular argentina. Lo agarra de capa caída, lo agarra nada, muy entregado, deciden hacerse amigos, y luego se produce esa tarde fundamental en la cual el sargento Cruz decide proteger a Martín Fierro, ¿no es cierto? Y llevárselo para la quinta de Luján. Ahí hay decisiones muy personales, yo creo que no hay cálculo, no puedo pensar que Palito calculó que en ese momento él alcanzaba la redención. ¿Se entiende? No, no puedo pensar eso. Además, ya la amistad venía de 2 años atrás. Nada. Lo cierto es que el saldo es que eso le gana el reconocimiento de la comunidad rockera, por decirlo de alguna manera. Yo le he escuchado decir este tipo de cosas. Lo dejemos en el libro. Hasta el Indio Solari reivindica a Palito Ortega por haber salvado la vida de Charly García. Hasta el Indio Solari. Yo le escuché decir a Pipo Larnú, por ejemplo, también un balsero, un náufrago original de la cueva de 1965. Le salvó la vida. Lo interesante es qué hace Palito con eso. Palito dice, la que me falta es que me reconozcan como el inventor del rock en la Argentina. Eso jamás me lo reconocieron, pero el primero fui yo. Es mentira, el primero fue Billy Cafaro imitando a Polanca y Johnny Tedesco, que es el autor del primer rockabilly en castellano en toda América Latina. Palito Ortega no fundó nada, pero él se erige en yo inventé el rock. La guitarra eléctrica la inventé yo. Ahora quiero que todo el mundo me diga eso. Sí, Palito, vos inventaste el rock en la Argentina. Y lo consiguió. Y lo consiguió. Lo consiguió. Ese disco, Cantando con Amigos, es un espanto, porque las canciones siguen siendo las canciones de Palito, pero vos lo escuchás y el tipo grabó un disco de rock nacional. El sonido es el sonido del rock nacional, cosa que incluye, no sé, la acústica y la armónica, el estilo Gieco, incluye el bajo de Pedro Aznar como si fuera de Sedú Girán, el piano de Charly García, la guitarra eléctrica de Juanse, y hasta la voz de Morris y de Celeste Carballo. Es decir, el tipo hace un disco de rock nacional, y en ese momento dice, ¿vieron? ¿Vieron que fui yo? Y que los inventé a todos. Después ya se pasa de rosca y hace un disco de rock, un disco de boleros, un disco de estándar del jazz, como diciendo, no solamente inventé el rock, sino que inventé la música en la Argentina. Claro. Pero bueno, nada, eso ya es. Menos mal que llegó a los 80 y no se le dio por el tango. Porque le falta hacer tango, solamente. No es idea, Pablo. Vos sabés que habíamos dado la idea de que grabara el himno y lo pasaran en todas las escuelas. Tenés razón, mejor no fallo, ¿no? Bueno, así que dentro de poco va a haber libro de rock, entonces. Sí, todo va bien, el año que viene hay un libro sobre... Pero lo que pasa es que, mira, en realidad... Yo ya tengo una lista de películas por ver, por ejemplo, Pajarito Gómez, ¿no? Que... Esa queremos ver. No llegué a verla. Que vos sabés que la volví a ver, tiene 57 años, sigue siendo muy buena. La actuación de Héctor Pellegrini es una cosa maravillosa, el tipo mantiene durante toda la película el rictus palitorteguiano, esa cosa de no sonreír jamás. Las canciones son excelentes, es muy buena, y el final es una obra maestra, el final es una obra maestra. Es una secuencia larguísima, la secuencia del velatorio de Pajarito Gómez, larguísima, y que se rompe con el grito de María Cristina Laurens, que es digamos, la mejor representación de la desalienación. O sea, el velatorio es una metáfora de la alienación colectiva producida por la industria cultural y la canción pop.
Y el grito de María Cristina Laurens es la desalienación, ¿no? Pero de alguien que toma conciencia al interior de la máquina, no viene de afuera, ¿no? Ella está dentro de la máquina y de pronto toma conciencia, tiene que salir del velatorio y gritar. Fantástica, ¿eh? Bueno. Me faltó agregar una cosa respecto de esto de la historia del rock latinoamericano. Claramente, parte de la culpa la tiene Rompan Todo, ese desdichado documental de Santa Olalla. Por un lado, lo mal que cuenta la relación del rock con la política es patético, pero después, lo que nos volvió locos, pues nos pasó a Abel y a mí, una historia del rock en América Latina, sin mencionar Brasil. Boludo. Digo, es como lo que dicen, voy a hacer una historia argentina que no sale de la General Paz. ¿Viste? No y encima Brasil, que tiene una música, digo, el nacimiento de la joven guardia, la música pop, la relación con la MPB, con el samba, con la voz, otra vez, una cosa fantástica. Y después el rock, encima, el rock brasileño es muy potente. No, es increíble. Bueno. Bueno, muchas gracias, Pablo, por todo. Un beso. Gracias por todo, chicas. Gracias. Nos vemos.